Bienvenida, bienvenido. Me llamo Román y estás escuchando El Detalle. El Detalle es un podcast que reúne una persona, un cuadro y tu imaginación. Van a ser 3 etapas. En la primera tendrás que cerrar los ojos, o no, y reconstruir en tu mente un cuadro que te será descrito con lo más precisión posible. La segunda etapa la haces tú. Con el título y el nombre del autor podrás buscar el cuadro y confrontarlo con la versión que tú te habías imaginado. Para acabar, tendremos una pequeña charla sobre el cuadro y sus detalles. Te invito a dejar todo lo que estás haciendo, despliega un caballete en tu cabeza, ponle un lienzo. Vamos a empezar. La obra que te voy a describir es una foto, o más bien, casi una foto. Esta vez lo único que te pido es no mirar nunca hacia abajo, bajo ninguna circunstancia. Mantiene la cabeza bien recta y la mirada al horizonte. Tienes por delante un paisaje de montaña inmenso, de los que te dan una increíble sensación de espacio y que te hacen sentir muy pequeña. Esa sensación por la que dicen vale la pena subirse hasta la cima de una montaña. El tiempo es gris, muy gris. La atmósfera es húmeda y debe de hacer frío. Si te hablan las distancias, que sepas que estás precisamente a 237 metros de altitud. No mires abajo. Y 2 kilómetros te separan de las montañas que ves a lo lejos. Así que, delante de ti, tienes una gigantesca piscina de aire, cuyo otro lado parece inalcanzable. Tu mirada y tu cuerpo están perdidos en el espacio. Y como si no fuera lo suficiente impresionante, del otro lado, una niebla densa reina sobre el paisaje escarpado. A pesar de la niebla que las cubre, distingues las enormes formas rocosas que se alzan a lo lejos. Ocupando casi un tercio del plano, se estiran de un lado al otro de tu vista, como una cordillera. De esta masa salen picos puntiagudos, unos más altos que otros, y los que sobresalen demasiado acaban ocultados por las nubes. Estas montañas son de las que los gigantes prefieren evitar pisar. Un poco más abajo de las cimas, empiezas a distinguir vegetación que imaginas seca y que se hace cada vez más frondosa a medida que se acerca del suelo. Abajo de todo, probablemente un bosque, pero no entra en tu campo visual. No mires. Mira hacia adelante. La cabeza recta. Te falta una última pieza para acabar el decor. Y es importante. Un escenario que aquí coge la forma de un acantilado. Unos 200 metros de vacío te separan de él, así que te queda mucho más cerca que las montañas del segundo plano. Es un enorme trozo de roca que avanza en el vacío desde tu izquierda hasta la mitad del plano.
su altitud es la misma que la tuya y su punta, donde empieza el precipicio, queda exactamente al centro de tu visión. Lo sé, este paisaje lo has visto 1000 veces. Si paramos aquí, hay poca probabilidad de que la foto original te sorprenda. Pero a menudo, solo con añadir un par de humanos, todo se pone mucho más interesante. En el mismo centro del plano, a unos metros del precipicio, un humano. Te queda lejos, pero no te cuesta ver que es un hombre. Enfrente de él, un poco más a la derecha, una mujer. Los dos están de pie, una frente al otro, y se miran de tal manera que les tienes de perfil. Si a priori la escena no parece absurda, una ligera anormalidad mantiene tu mente intrigada. ¿Qué decir de estos 3 metros que les separan? El hombre y la mujer se miran, inmóviles, como si no tuvieran la intención de acercarse uno al otro. Como si estos 3 extraños metros tuvieran todo el sentido del mundo. Un sentido que te escapa. Tu mente propone explicaciones, más o menos racionales, pero ninguna te acaba de satisfacer. 2 bailarines a punto de lanzarse, el prólogo de una pelea a muerte con manos desnudas, lejos de cualquier testigo, una experiencia con setas alucinógenas, cerca de un precipicio, o un simple ritual amoroso. No, nada que puedas explicar ahora mismo. Y sabes que los 247 metros de vacío que te separan de la escena te alejan para siempre de la resolución de este misterio. No mires abajo. La mirada bien recta. Solo te queda esto. 2 humanos, separados por 2 inexplicables metros, al borde del precipicio, en medio de la montaña, en el centro de la foto. Ya puedes soltar el pincel. Es hora de comparar tu versión con la foto original. Es la portada de un disco que se llama Dialects, D-I-A-L-E-C-T-S, del grupo Snowmine, S-N-O-W-M-I-N-E. Te invito a poner el episodio en pausa para buscar la portada. Yo te espero aquí. ¿Qué te parece la sensación de inmensidad? Las montañas nubladas a lo lejos, que parecen infinitas. El perfecto escenario natural que ofrece el acantilado. Lo que seguro habrás notado es que he omitido un detalle. El detalle. La ausencia de suelo,
debajo de los pies de la mujer. Obviamente, no es un pequeño detalle. Incluso se podría decir que no hay información más importante en toda la foto. Pero mira bien y tómate un tiempo para acostumbrarte al sobrenatural, a la idea de que una mujer esté suspendida en el aire. El mayor misterio de esta escena no son los 237 metros de vacío debajo de ella, sino todavía los 3 pequeños metros que les separan. 3 metros que representan ahora un encuentro que no acaba de ser posible. Por su posición, ninguno de los dos parece tener la intención de avanzar. Si se entiende bien por qué él no lo hace, ¿qué decir de ella? Si sabe levitar, lo podría hacer perfectamente 3 metros más adelante. Otra vez en el bucle de la incomprensión, tu mente no se rinde. Quiere encontrar una explicación. Y es cuando vuelven las teorías más rebuscadas. ¿Estará ella esperando a que avance él? ¿Donde el suelo se hace precipicio? Casi escucharías al hombre cantar. Querida mía, cuánto tiempo sin verte. Una vez cada 10 años no es suficiente. Querida muerta, ¿qué quieres de mí? Que haga 3 pasos más, que elija la vida o ti, amor mío. Languideciendo, espero que sabrás esperarme 10 años más. Llevas un rato observándoles, desde tu punto de vista, encamarada en tu montaña. En tu posición perfecta de espectador, estás lo suficiente lejos para que no te presten atención y lo suficiente cerca para ver lo que hacen los personajes. Pero ¿y si no fueras un espectador? Sino el tercer invitado de esta cita. ¿Y si fueras parte del enigma? Ahora, concéntrate más aún en la imagen. Vuelve a entrar en ella del todo, sin mirar abajo, la cabeza bien recta. Mírales atentamente. Una última explicación improbable surge en tu mente. Su actitud concentrada deja pensar que podrían estar escuchando algo en su cabeza. Una voz, por ejemplo, que les estaría describiendo lo que tienen delante. Esa misma voz que les prohibiría mirar abajo. ¿Qué te diferencia de ellas ahora? Y si eres uno de los personajes, permanece una pregunta. ¿Eres de los que tienen suelo debajo de los pies? ¿O de los que levitan? Ahora puedes mirar. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo, poner una nota en la plataforma o seguir el podcast en Instagram o Facebook con el nombre El Detalle Podcast. Adiós.